Su micrófono, hermana. Buenos días, queridos hermanos. Gracias, hermano Marcelino. Damos una cordial bienvenida nuevamente a todos los hermanos que se han unido para participar del repaso de la escuela sabática. Eh, Comparto con ustedes primero el título de la lección del día de hoy, ¿cierto? Y bueno, la lección de hoy corresponde al día jueves 19 de septiembre, lección 12. Llevado a descansar, llevado a descansar. Hay un versículo que compartimos acá y que luego vamos a profundizar dentro del repaso. Está en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 43, y dice así: José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Bien, esto para comenzar, mis hermanos, como decía la introducción, eh, vemos que Jesús es llevado a descansar. Yo no sé si alguien quiere hacer algún comentario respecto a este título. Hermana Mónica, Hermano Marcelino. buenos días, hermanito, nuevamente con todos. La lección nos habla de un hombre importante, el Sanedrín. Él era respetado, conocían y muchas cosas le ocultaron, así como a Nicodemo también. Y este hombre osadamente fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Mientras los discípulos estaban alejados, un hombre muy, digamos, no tan familiar en el grupo de los discípulos, eh, hizo lo que los discípulos debieran haber hecho, uno de ellos por lo menos, pero no lo hicieron. Inclusive Juan, que estaba cerca, hasta el último momento cuando expiró nuestro Señor Jesucristo, pero no tuvo esa osadía, valentía de ir a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús y hacer el entierro, ¿no? Entonces es importante la acción de este hombre valeroso, ¿no? José de Arimatea. También igualmente en la aplicación de nuestra vida deberíamos nosotros también pensar de esa manera. Eh, si no lo hacemos nosotros, alguien lo hará. Dios siempre tiene hijos. Inclusive el profeta dijo un día: Señor, a todos tus profetas han matado, a mí también me están persiguiendo para matarme. Solo yo he quedado. Dios lo dice: no, hijo, todavía hay 7.000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Así le respondió. A veces a nuestra vista parece que estamos solos. Y no, hay muchos, miles para servir a Dios. Eso sería mi reflexión para ingresar a esta parte de la lección. Amén, hermano Marcelino. Allí vamos a profundizar justamente en lo que usted dijo. Cuando vemos que Jesús es llevado a descansar, también me hace reflexionar en que, dadas todas las circunstancias que se habían dado allí, la forma en que murió Jesucristo, el cuerpo de Cristo podría haber quedado allí junto con los inicuos, ¿cierto? Con los impíos, pero el Señor tenía un plan desde siempre, ¿cierto? Y las cosas se van cumpliendo como había sido escrito. Vamos a empezar, mis hermanos, con el repaso de la lección. Vamos a leer desde Eh, o sea, vamos a leer, Hermanita, buenos días. Rosita, sí, buenos días. Buenos días con todos. Bueno, este pasaje nos resalta de cómo Jesús fue tratado incluso en su muerte y cómo fue llevado a descansar en un lugar específico, cumpliendo así con las tradiciones y costumbres funerarias de su tiempo, ¿no? Vemos que como José compra una sábana de lino, ¿no? Desciende, baja el cuerpo de Jesús de la cruz y lo envuelve en sábanas, ¿no? Blancas. Luego lo coloca en el sepulcro nuevo, ¿no? Salvado dice en la roca y sella la entrada con una gran piedra.
Y ahí vemos a María Magdalena, María Madre de Jesús, observando dónde lo coloca nuestro Señor Jesús. Amén, hermanita, amén. Así es, mi hermanita. Bueno, es lo que vamos a leer justamente ahora, lo que acaba de compartir nuestra hermana Rosita, ¿cierto? Pero aquí se nos hace una pregunta, mis hermanos. Dice, ¿cuál es la relevancia de la intervención de José de Arimatea, especialmente en vista de que los discípulos de Jesús habían desaparecido? Esta respuesta, ¿cierto?, la vamos a encontrar en el texto que vamos a leer en Marcos 15, versículos del 42 al 47. Mis hermanos pueden ir haciendo sus comentarios, ¿cierto? Participar, no hay ningún problema. En la medida que vayan, ¿cierto?, prendiendo su micrófono, después lo apagan, ¿cierto?, para no escuchar los ruiditos de fondo, ¿cierto? Vamos a leer. Y dice así, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. ¿Qué día era entonces? Era día viernes, ¿cierto? Dice aquí que José de Arimatea, miembro noble del concilio, un segundito, sí, hombre noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Vamos primeramente, mis hermanos, a ver quién es este José de Arimatea, porque si bien es cierto, se nos nombra allí, también la Biblia nos da ciertas luces de quién era él, ¿cierto? Voy a ver, aquí dice, ay, ya, no importa. Bien, José de Arimatea era un miembro del Sanedrín también, según nos dicen otros textos de la Biblia, ¿ya? Bueno, aquí mismo dice miembro noble del concilio, y dice que él también esperaba el reino de Dios. Recordar, mis hermanos, que la profecía hablaba acerca de un Mesías que vendría y que salvaría a su pueblo, y si bien es cierto, la interpretación de la mayoría de los judíos es que va a liberarlos del yugo romano, eh, o sea, lo cierto es que esperaban a un Mesías, ¿ya? Ahora, algunos equivocados, otros entendieron después, ¿cierto? Pero este José de Arimatea es tan distinto de lo que se nos muestra respecto a los otros miembros del concilio que siempre estaban buscando a Jesús para acusarlo, para tentarlo, para tenderle trampas allí, y que si bien es cierto, ellos también creían en la venida del Mesías, y se supone que eran los estudiosos de las escrituras, no reconocieron a Jesús. Pero este José de Arimatea viene aquí, ¿cierto?, a buscar el cuerpo de Jesús, y esto significa de que él era un seguidor de Jesús, que creía en Jesús, ¿ya? Hermanita, Hermanita Rosita. en, en Mateo 27, 57 podemos ver, cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, ¿no? Acá nos habla de que era discípulo de Jesús en secreto, ¿no? También en Juan 19:38 nos dice lo que muestra su fe en Cristo, incluso si no era abiertamente expresada por temor a las represalias, dice. Por eso que él no se mostraba, ¿no? Pero él tenía un coraje y valentía. Tras la muerte de Jesús, José de Arimatea mostró gran valentía al acercarse a Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Amén, hermanita. A ver, hermanita Rosita, justamente, ¿cierto? Y en circunstancias, ¿cierto?, de que, como dijo nuestro hermano Marcelino hace un rato, no había quien reclamara el cuerpo de Jesús, y el cuerpo de Jesús podría haber sido echado con los inicuos allí, y no se hubiese podido rescatar su cuerpo. Aquí vemos con la premura y con la valentía con la que actúa José de Arimatea,
para ir en rescate del cuerpo de Jesús. Eh, dice de que, Hermana Mónica, hermanito Marcelino, por favor siga. ujú, dice acá, José de Arimatea es un personaje bíblico que, de acuerdo con el Evangelio Mateo 27:60, era el propietario del sepulcro en el cual fue depositado el cuerpo de Jesús. Recordemos que en Isaías predice que en su muerte sería entre los ricos. Qué bueno que hace recordar la hermana Rosa, ¿no? De que José de Arimatea compró lienzos blancos, en otras Biblias dice sábanas blancas, de la mejor calidad para poder envolverlo en esas sábanas limpias, el cuerpo del Señor Jesús. No sé en qué libro la señora White habla que Nicodemo y José de Arimatea, ellos fueron a enterrar el cuerpo del Señor Jesús. No aparece en la Biblia Nicodemo porque él se presentó de noche, por eso. Pero la señora White, ella describe exactamente el evento como sucedió. Por lo tanto, inclusive nuestro Señor Jesucristo no fue embalsamado en ese momento porque ya se adelantó María cuando derramó casi medio kilo, una libra, dice, ¿no? Es bastante cantidad, una libra, un medio litro de aceite, o sea, perfume de lo mejor de nardo, costoso. Entonces, ha sido tratado de lo mejor nuestro Señor Jesucristo como corresponde. Amén. Amén, hermano Marcelino. Bueno, volviendo a José de Arimatea, mis hermanos, también otra cosa que se nos dice de él es de que él no consentía en la persecución que tenían los de Sanedrín acerca de Jesús. ¿Ya? Hay otro versículo que no recuerdo dónde está, mis hermanos, que también habla acerca de eso. Me parece que está en Lucas, no recuerdo. Bueno, pero habla también acerca de ello. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario respecto a lo que dice aquí? Bien, vamos a seguir avanzando, ¿cierto? Hermanita dice que José de Arimatea cumplió una profecía del Antiguo Testamento que está en Isaías 53:9, que decía que el siervo sufriente Jesús estaría en su muerte con los ricos. Su intervención permitió que Jesús fuera enterrado con honor, lo cual fue significativo tanto cultural como teológicamente, ¿no? Este acto de compasión y servicio, José no solo proveyó la tumba, sino que personalmente ayudó a bajar el cuerpo de Jesús de la cruz, ¿no? Y lo envolvió en lino y lo colocó en el sepulcro. Su acto de amor y compasión hacia Jesús muestra un servicio profundo hacia el Señor, incluso después de su muerte. Amén, hermanito. Amén. Amén, hermanito. Hermana Mónica, Hermano ah, Marcelino. perdón, disculpe. Dice, mira, en un libro llamado El deseo de todas las gentes, página 718, un voluminoso libro, dice, aún en la muerte el cuerpo de Cristo era precioso para sus discípulos. Anhelaban darle una sepultura honrosa, pero no sabían cómo lograrlo. En esta emergencia, José de Arimatea y Nicodemo vinieron en auxilio de los discípulos. Ambos hombres eran miembros del Sanedrín y conocían a Pilato. Ambos eran hombres de recursos e influencia. Estaban resueltos a que el cuerpo de Jesús recibiera sepultura honrosa. José fue osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Por primera vez supo Pilato que Jesús estaba realmente muerto. Mira, a Pilato le ocultaron la muerte de Cristo. Informes contradictorios le habían llegado acerca de los acontecimientos que habían acompañado la crucifixión, pero el conocimiento de la muerte de Cristo le había sido ocultado a propósito. Pilato había sido advertido por los sacerdotes y
pues contra el engaño de los discípulos de Cristo respecto de su cuerpo. Al oír la petición de José, mandó llamar al centurión que había estado encargado de la cruz y supo con certeza la muerte de Jesús. También oyó de él un relato de las escenas del Calvario que confirmaba el testimonio de José. Esto está en Deseo a todas las gentes, página 718. Amén, hermanito. Y el versículo que decían antes ustedes del Antiguo Testamento estaba en Isaías 53, versículo 9, y dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Eso para dejar el versículo allí en la mente de ustedes. Mi hermanos, lo que dijo también mi hermano acá, Marcelino, él entró osadamente a Pilato. No era cualquier cosa ir a Pilato, en consecuencia de que él había sido quien había dicho, ok, mátenlo, ¿cierto? Aquí, el que había dado finalmente la orden, el cual lo había entregado a los soldados, ¿cierto? eh, y también era ir en contra de la decisión que ya había tomado el Sanedrín de matar a Jesús. Entonces, era exponerse abiertamente, era decir, yo soy un seguidor de Jesús, ¿cierto? Abiertamente. Entonces, claro que fueron osados y valientes aquí Nicodemo en esta situación, porque antes fue de noche, ¿ah? Pero en esta otra circunstancia ya fue con José de Arimatea. Vamos a seguir leyendo, aunque ya los hermanos aquí han ido avanzando un poquitito con sus comentarios del espíritu de profecía. Dice, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, ¿ya? Porque demoraban días en morir muchos de los que eran crucificados. Era tanto así de que, según contaba nuestro hermano Marcelino ayer, se les rompían las piernas, los huesos de las piernas o los brazos para que no pudieran, ¿cierto?, ponerse en puntillas así y respirar, porque esa era la forma que tenían ellos para poder respirar. Era muy doloroso ponerse en las puntas de los pies para poder estirarse y poder respirar. Entonces vemos aquí que Jesús, a diferencia de los otros, él murió en poco tiempo. Dice, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Sabemos que para confirmar que Jesús estaba muerto, el centurión va, ¿cierto? Y le atraviesan una espada, o sea, una lanza por el costado a Jesús, ¿ya? El versículo 45 sigue así, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Se dice, hermanos, que este sepulcro era nuevo, lo hablábamos hace un momento, eh, y claro, o sea, no era cualquier cosa, no era cualquier sepulcro. Además, estaba cerca, hermano, cerca de donde había sido crucificado Jesús. Si así no hubiese sido, a lo mejor hubiese sido difícil llevárselo por el tema de que ya estaban entrando en el día sábado, ¿sí? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario respecto a estos versículos que estamos leyendo? Hermanita, la tumba era propiedad de José de Arimatea. Era nueva. A ver, sí, Amén, sí. bien. Eh, Voy a compartir algo aquí. Dice, así que entre estos dos, José de Arimatea y Nicodemo, trasladaron el cuerpo de Jesús envuelto en una sábana hasta un sepulcro nuevo, como dice nuestra hermana aquí. Eso está en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 49, ¿ya? En el cual no había sido puesto ninguno, ¿ya? Y que se hallaba excavado en la roca en un huerto cercano. Por supuesto, tuvieron que actuar con diligencia y en poco tiempo preparar el cuerpo antes de dejarlo en la tumba. Y bueno, suponemos que primero lo lavarían para después envolverlo, ¿cierto?, con los lienzos, ¿ya? Al mezclar los lienzos con un compuesto de perfume, ¿cierto?, y rodear el cuerpo de Jesús, estos quedaban pegados formando como una momia, así como cuando, eh,
fue sepultado Lázaro, ¿cierto? Dice que en este punto muchos se preguntan dónde está la tumba donde fue colocado el cuerpo de Jesús. Hermanos, en este punto sabemos que nadie sabe dónde está la tumba. Se dice que donde se hizo, hay una iglesia en este momento, ¿cierto? Allí, que allí está la tumba de Jesús. Y también se dice de otro lugar, pero sabemos que Dios no ha permitido que se sepa el lugar exacto, justamente para que no se produzca lo que ya se ha producido, ¿cierto? De la adoración que se hace de ese lugar en Jerusalén, ¿cierto? Donde se dice que fue sepultado Jesús. Pero a ciencia cierta no se sabe, porque Dios tampoco quería esto, que se transformara en un lugar de adoración. Eh, Dice que Dios no tenía ningún interés en que la tumba permaneciese intacta porque muchas personas la habían convertido en objeto de culto, como de hecho así ha ocurrido, como les dije antes, ¿cierto? No olvidemos que después de todo no hay ningún valor en la tumba en la que Jesús fue sepultado. Y no hay ningún valor porque el valor está en la resurrección de Cristo, ¿sí? Eh, y bueno, allí hicieron rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Dice el versículo que sigue, perdona, sí, dice que María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde le ponían. Claro, normalmente las mujeres no podían estar allí en el lugar mismo donde se estaba haciendo todo esto, pero podían mirar de lejos para saber exactamente dónde había sido puesto, porque recordemos que al día siguiente iban a ir para arreglar el cuerpo de Jesús. Bien, vamos a avanzar entonces en lo que dice aquí el repaso. Y dice así, ¿alguien iba a decir algo? Vamos a seguir entonces. En este pasaje, José de Arimatea aparece por única vez en el Evangelio de Marcos, ¿cierto? Que lo vemos en el Evangelio de Juan, pero aquí primera vez en Marcos. Era un miembro respetado del Sanedrín y un integrante de los grupos sociales selectos. ¿Ah? Por eso vemos que la tumba era nueva y era un hombre que tenía poder. Como hombre rico y respetado tenía prestigio ante el gobernador, lo que explica que se atreviera a presentarse ante él para solicitar el cuerpo de Jesús. Es conmovedor, hermanos, que un miembro del concilio mostrara un interés tal en el sepelio de Jesús. Y en Ujú. tanto, ¿Y dónde estarían Anás y Caifás, no? Porque ya muerto Jesús, que lo han visto, ya estarían satisfechos, ¿no? ¿Qué sería? Porque ellos son los jefes, pues, ¿no? Y José de Arimatea, claro, también era conocido y tenía riqueza. Esa riqueza, ese poder en ese momento se le ha servido, ¿no? Es una bendición de haber tenido ese cargo, ese poder y la riqueza que tenía. ¿Por qué? Porque los discípulos no podían hacer nada, no tenían ni un poder, no tenían influencia, no tenían ni riqueza tampoco, entonces no podían haber hecho nada lo que, como ha sido enterrar el Señor Jesús. Es una bendición, ¿no? ¿sí? Además que eran galileos, pues los galileos eran tan mal mirados. Entonces, claramente Dios dispone de personas en ciertos lugares altos, ¿cierto? Para que también sean hijos suyos, para que también les sirvan. Es algo que debemos tener en cuenta, mis hermanos, cuando el Señor nos pone en una posición, es para honra y gloria suya, no para la nuestra. Y algo que decía usted, hermano, perdón, hermano Raúl, respecto a la pregunta que hacía, ¿dónde estarían ellos? Estaban preocupados porque ellos habían escuchado de que Jesús había dicho que iba a resucitar y estaban viendo cómo ir, ¿cierto?, donde Pilato y decirle, oye, tienes que poner soldados porque lo más probable es que se roben el cuerpo. ¿Ah? Porque sabían lo que ya había predicho Jesús acerca de su resurrección. Así que había mucha preocupación ahí en los de Sanedrín, porque ¿qué iba a pasar estos 3 días mientras Jesús estaba todavía en la tumba? Eh, y bueno,
la pregunta aquí es cierto, dice, ¿dónde estaban los confiables discípulos? Lamentablemente, algunos escondidos con miedo, hermano, miedo claramente, porque imagínense todo lo que sufrió Jesús allí con esto de la crucifixión, pensar que ellos podían eh, pasar por la misma situación, debe haberles causado mucho temor, ¿ya? Y como decíamos, aunque tuvieran la mejor intención de ir a buscar el cuerpo de Jesús, no tenían el poder para hacerlo. No les iban a hacer caso, para nada. Seguimos leyendo, mis hermanos, y dice así, un detalle histórico de extrema importancia aquí es la verificación de la muerte de Jesús. Eh, Pilatos manda, ¿cierto?, al centurión a verificar efectivamente si Jesús había muerto. Voy a buscar aquí en mi Biblia, me disculpan un segundito, en el libro de Marcos, capítulo 15, ¿cierto? Versículo 43, dice así, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Eso ya lo vimos, ¿cierto? Mención del pedido del cuerpo de Jesús por parte de José. Pero Pilato, en el versículo 44, dice, se sorprendió de que hubiese muerto y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. ¿Ya? Eh, y entonces dice, lo llamó al centurión encargado de la crucifixión y le preguntó si Jesús en verdad ya había muerto y el centurión confirmó que así era, ¿cierto? Sabemos que fue atravesada una lanza al costado de Jesús, eh, a la que Marcos, ¿cierto? Después pide, no, no es Marcos, ¿quién? ¿Tomás? ¿O Andrés? No recuerdo bien, mi hermano me recuerda, me refleja en la memoria allí el que metió los deditos para ver si, dijo, si yo no me tienes las manos en su herida, no voy a reconocer que es él. Tomás, ¿Tomás? Tomás, Sí, Tomás. sí, dice, esto es importante porque luego algunos pretendieron que Jesús no murió en la cruz, sino que solo se desmayó. El testimonio dado por el centurión al gobernador romano refuta tal pretensión. Después de todo, los romanos sabían cómo ejecutar criminales, ¿cierto? O sea, podrían haberlo dicho, que no, que solamente se desmayó y que después se lo llevaron los discípulos. Por eso era tan importante esta confirmación de parte de Pilato. ¿Algún comentario, mis hermanos, respecto a lo que dijimos antes? Seguimos leyendo entonces, dice, José trajo un sudario de lino para envolver a Jesús y depositó su cuerpo en una tumba nueva, excavada en la roca. Esta tumba era lo suficientemente grande como para que se pudiera caminar en su interior. Eh, Eso está en Marcos 16:5. Dice, además de José, el escritor del Evangelio menciona que otras dos mujeres vieron el lugar, María Magdalena y María la madre de Jacobo. Estas dos, juntas con Salomé, presenciaron la crucifixión a distancia. Las tres irán a la tumba el domingo de mañana para completar, ellas piensan, ¿cierto?, el procedimiento funerario de Jesús. Esa era la idea, ¿cierto?, saber exactamente dónde habían puesto a Jesús para poder hacer este Mm. procedimiento. Este, Si Hermana nosotros Mónica, vamos eh, imaginándonos, ¿no? Imaginándonos, las mujeres sí eran valientes, ¿no? Porque los hombres, ¿dónde estarían? Algunos ni siquiera habrán visto dónde estaba la sepultura, ¿no? Pero las mujeres sí eran valientes. Es una alegría eso, hermano. a ver, hermana. y es algo que se destaca. Sí, Un segundito, hermano Waiki, un segundito. Es algo que se destaca, ¿cierto? Cuando hablamos de cuando Jesús fue crucificado y estaban allí las mujeres, ¿cierto? Que estaban mirando, ahora ellas van a donde está sepultado y después son las primeras en ir en la mañana, ¿cierto? Para preparar el cuerpo de Jesús. Entonces Dios también así hace, eh, yo creo que destaca esta actitud de las mujeres, como usted dice. Hermanito Waiki. buenos días a todos, hermanos.
Sí, efectivamente, las tres Marías, eh, la hermana G. de White dice de que fueron las que estaban hasta el último. En la crucifixión también estaban hasta el último momento, también en la resurrección estaban hasta el último momento. Y probablemente, claro, María Magdalena, como quiera que ella ya había ungido su cuerpo de Cristo con el perfume y todo ello, estaba reconfortada, estaba, ¿qué se puede decir? Con todas las fuerzas, ¿no? De no tener miedo a nada, ¿no? Una confianza Y así, total, ¿no? Una claro, confianza así total. la mamá también, ¿no? La mamá también por ser madre, ¿no? Entonces, en cuanto al sepulcro, bueno, hay un pasaje que dice de que estaba preparado para sí mismo, o sea, para Arimatea, ¿qué se llama? Para el dueño del sepulcro, para él estaba diseñado o lo ha mandado a hacer, pero sin embargo lo utilizó, como era un caso excepcional, lo utilizó para Jesús, ¿no? Esa tumba. Y claro, que está a las faldas, hay una tumba, ¿no? Que hasta ahora se dice que es eso, porque no hay otro, es el único que dentro de las excavaciones y todo ello se encuentra. Muchos consideran que es ese, por muchas razones. Hay bíblicamente también tanto la dirección, tanto la piedra, lo que rueda, tanto el... Hay muchas razones que se dice ser que es eso. Bueno, no es de tanta importancia de repente saber si eso no es esa tumba, pero muchos cuando estudian con muchos detalles, así conforme a la Biblia dice, sugiere, ¿no? Que ese es, porque si dice que fue a las faldas del Monte de la Calavera, entonces ahí es el único, pues que por momentos se encuentra, ¿no? Que está a la pared, una piedra. Bueno, otra cosa que quería aportar es en cuanto se me escapó, se me olvidó. Bueno, seguiremos comentando. Gracias, hermano White. Bueno, nuestro hermano White estuvo allí en Jerusalén, así que puede dar más detalles del lugar y todo eso. Mis hermanos, pero si bien es cierto, bueno, Jesús fue puesto en una tumba, no es importante para nosotros el hecho de Ahora, saber dónde cuando esté. dice que era espacioso, será pero un mausoleo, un mausoleo que Sí, los era un ricos Eh, lugar, realmente, ¿no? Porque no no, todos no, tienen mausoleo, ¿no? no, es más o menos, es pequeño, tiene dos compartimentos, uno a la derecha, más o menos de 2 por 3 metros, y el lado de la izquierda que tiene una subidita, que también pueden entrar, yo diría así, apretados de repente unas 10 personas así, ¿no? Pero no es grande el lugar, ¿no? Pero sí, al lado, bueno, hay inclusive para sacar las uvas así, una especie de lagar que decimos, que es donde que se pisotea, esas cosas también arqueológicamente hay, por ahí están ex- exponiendo, ¿no? Se ve, después el jardín es muy bonito, es muy bonito, lo han arreglado, ¿no? Y es un lugar turístico últimamente, ¿no? Después, bueno, Arimatea era pues un personaje de mucho dinero, de mucha riqueza. Y, y bueno, ahí se puede comentar lo bueno y lo malo de él también, ¿no? ¿Qué es lo que hizo lo bueno? Bueno, y qué es lo malo? Bueno, a la hora de la crucifixión, ¿dónde estaba? ¿O qué pasó? ¿O por qué después que ha muerto recién saca la cara? Porque eso también puede ser una lección, ¿no? A veces cuando tenemos algún conocido o pariente que está cerca de la muerte, ignoramos, ¿no? No ayudamos. Pero cuando ya muere recién, ¿no? Hablamos bonitas palabras o de repente llevamos flores o hablamos, nos ponemos, ¿qué se puede decir? Algo diferente a lo que cuando estaba en vida, ¿no?
Entonces, por eso es que en vida, hermanos, hay que apoyar, ayudar o también hay que hacer algo, ¿no? No, cuando ya está muerto, ya, bueno, que los muertos entiendan a los muertos, como dice Jesús, ¿no? Bueno, pero Dios tenía un plan, ¿cierto? Y eh, ese plan es lo que estaba escrito, se cumplió al pie de la letra. Bueno, Jesús dice, no pasará ni la coma ni la tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Y en Jesús todo lo que fue escrito acerca de él se cumplió. Y falta, ¿cierto? Falta aún que se cumpla. Estamos esperando Ah, que se y el cumpla. personaje José de Bueno, Arimatea ha sido entonces el cumplimiento de las profecías que ya se habían escrito, ¿no? Amén, así es mi hermano. claro, pero Ahora, recordemos también de que en el momento que ha estado muriendo Jesús, hubo terremoto y no fue un terremoto simplecito, temblor, no fue un terremoto grande. Bueno, también dice que hasta se abrieron en ese momento los sepulcros, ¿no? Y bueno, quizá esa fuera alguna de las razones de las que los sacerdotes, el, eh, Anás y Caifás, estarían de repente por miedo o temor, ¿no? Porque el oscurecimiento del sol también no fue un eclipse. Si fuera un eclipse ya hubiera pasado la luna llena, normalmente es los primeros días del mes de Nisan, que se empieza el calendario judío, ¿no? Entonces ya pasó pues mucho más antes, entonces ya no era tampoco como para que haya un eclipse, era tres un horas. oscurecimiento natural, el mismo sol se escondió pues su rostro, porque toda la naturaleza, todos se daban cuenta, creo que lo que estaba pasando con su creador, pero menos los hombres. Fueron 3 horas de tinieblas, hermano. O sea, no podía ser un eclipse no dura tanto. Creo que dura unos minutos, con suerte. ¿Ah? Así que, Exactamente, y 3 horas es mucho, pues desde las 2 hasta las 3 de la tarde dice un oscurecimiento y el terremoto más, entonces ¿cómo no va a haber miedo? Ahora, probablemente también el centurión que estaba a cargo de la cruz, o sea, estaba a cargo, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Todo lo que tenía que dar informes a Pilatos, probablemente él también haya sido la persona que haya escuchado, ¿no? De que este verdaderamente era hijo de Dios, entonces y ese informante es el que le ha confirmado a Pilatos, no si verdaderamente ha muerto. Bueno, es solamente un comentario, no, no es. Digo probablemente porque si es el único que ha estado encargado, o sea, hasta el último, entonces es posible, ¿no? Que haya sido él, ¿no? Ese ajá. romano, ¿no? Bien. Hermanos, entonces, seguimos. Dice, ¿por qué la referencia a estas 3 mujeres? Ellas verán con sus propios ojos la tumba vacía en Marcos 16 y por lo tanto serán importantes testigos de la resurrección de Jesús. ¿Ya? Ellas son las primeras en ir allí a la tumba tempranito y se dan cuenta de que Jesús no estaba. Así que es importante estas mujeres para que se sepa que Jesús ya no estaba allí. Ahora, dice aquí, cuán irónico es el hecho de que los seguidores de Jesús están desaparecidos en acción, pero un miembro de Sanedrín, el organismo que condenó a Jesús, llega a ser el héroe aquí. ¿Cómo podemos asegurarnos de no desaparecer en acción en momentos cruciales? ¿Habrá algún valiente que quiera responder esta pregunta? ¿Cómo podemos asegurarnos, hermanos, de no desaparecer en acción en momentos importantes donde debemos estar sí o sí? Hermanita, así como estas 3 mujeres valientes, ¿no? Que estaban con Jesús, vieron la muerte de nuestro Señor Jesús, ¿no? Y ellas estaban, por ejemplo, María Magdalena, una de las seguidoras más fieles de Jesús, quien estuvo presente durante su crucifixión, muerte y entierro, ¿no? Su presencia. Ahí estaba, y también la madre de José, también conocida como María de Cleofas. Era otra mujer que había seguido a Jesús, posiblemente una pariente cercana. Y también vemos acá de Salomé. Salomé, ¿quién era Salomé? Aunque su nombre dice no aparece en la Biblia, ¿no? Pero podemos ver en Marcos La 16, tarjetita estudia la Biblia, donde dijo, no mires primero nada. 16:1, ¿no? Donde nos habla de Salomé, quién era.
era posiblemente, dice, la madre de los discípulos, ¿no? Entonces acá vemos, eran testigos claves, al ser testigos de la colocación del cuerpo de Jesús en el sepulcro, estas mujeres jugaron un papel importante, ¿no? Hola. Eh, sí, ¿aló? Sí, aportarle a lo que estás diciendo, creo que, bueno, escuché, tendría que estudiar la parte, en qué parte está esa referencia, ¿no? De que viene a ser Salomé la hermana de María, madre de Marcos Jesús. 16:1, ajá. Y inclusive, en todo caso, Juan, el apóstol, con Jacobo vienen a ser pues primos de Jesús. De ahí que Jesús le encarga, ¿no? Ahí tu madre, como es un pariente familiar. Mm. Entonces, de esto habría que indagar y estudiar un poquito más, ¿no? Para confirmar. Bien, hermana Rosita, ¿va a terminar? Bien. Eh, Hermanitos, entonces vamos a finalizar. Aquí dice, ¿cómo podemos asegurarnos de no desaparecer en acción en momentos cruciales? Hermanos, nosotros debemos tener en claro todos los acontecimientos que se nos vienen en este último tiempo. Sabemos que el pueblo de Dios va a ser perseguido, sabemos que viene una gran tribulación sobre este mundo, eh, y sabemos cómo esta tierra está con dolores de parto, ¿cierto? Ya está, anuncia la venida de nuestro Señor por todo sitio. Debemos estar atentos a todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿cierto? Para poder dar fe de nuestro, de lo que creemos, ¿cierto? Eh, Nosotros creemos que nuestro Señor Jesús vino, murió por cada uno de nosotros y gracias a Él, y por gracia tenemos acceso a la vida eterna y debemos tenerlo claro, debemos ver qué es lo que nos presenta este mundo también, porque el mundo nos hace ver lo malo como bueno y lo bueno como malo. Debemos defender la verdad, ¿cierto?, con valentía y, y sin miedo, y sin miedo, porque es el tiempo de hablar, porque si nosotros no hablamos, las piedras hablarán y nosotros nos quedaremos fuera y perderemos todo aquello por lo que Jesús murió, eh, para nuestra vida. No sé si alguien más desea hacer un comentario antes de finalizar, hermanito, hermanita. Bien, Bueno, la lección de hoy, queda claro de que hay muchos indicios en las que dice de que Jesús realmente murió y resucitó. Están en varios pasajes de la Escritura. Es que hay algunos que probablemente no creen, ¿no? De que Jesús haya muerto o si no, no creen que haya resucitado, pero para ello están escritos. Por ejemplo, aquí hay algunas denominaciones, claro que no son cristianas, en las cuales se cierran en decir de que si vuestro Dios que es Jesús murió, entonces no ha sido Dios, ¿no? Porque ha muerto. Entonces ellos creen que por el hecho de que Dios muere ya prácticamente deja de ser Dios o no, no es un Dios verdadero. Bueno, se cierran con eso y no que solamente lo único que quieren es que una respuesta así literal, ¿no? Vuestro Dios ha muerto. Entonces, una manera de tener que explicar a ellos tendría que ser pues desde un inicio, porque así en pocas palabras no se les puede decir y en otro idioma peor todavía. Entonces, pero para nosotros los cristianos, definitivamente Dios ha muerto, ha resucitado y todo se ha cumplido y esto no fue una casualidad para nada, ¿no? Esto fue desde antes de la creación del mundo, antes de que el ángel sea creado o los seres humanos o todas las criaturas, ¿no? Era un plan diseñado. Entonces, llegar a ese momento preciso, bueno, es pues una cosa o un día especial, ¿no? Gracias. amén. Amén. Hermanito Waiti, por favor, ¿usted nos podría despedir en la oración? Amén.
Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias infinitamente por el día de hoy que nos has enseñado, Señor, una lección importante donde que podamos saber, Señor, que tú eres un Dios misericordioso, un Dios que das esperanza para todos, y con tu muerte, Señor, has demostrado de que está abierto para todos ese llamado a esa salvación. Quizá muchos no conocen o también no desean de esta salvación. Señor, para ellos está destinado lo que tú has sufrido en ese momento del Getsemaní. Seguramente ellos llegarán a experimentar lo que tú has experimentado en esa noche. Gracias, Señor, por darnos la vida, la salud. Gracias porque estamos en tiempos de misericordia. Escucha, Señor, con tu santa voluntad todos los pedidos que se haya hecho en el día de hoy, en el pedido de oración. Acompaña a mis hermanos, a cada uno de ellos, y cuida de la salud también de sus familiares. Ayúdanos, Señor, a llevar tu mensaje nombre por nombre a las personas que conocemos sin miedo, y ayúdanos, Señor, a poder cumplir y aplicar en nuestras vidas todos tus mensajes, tus mandamientos. Te damos, Señor, muchas gracias por todas las bendiciones en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.